hemos sido todos mal educados. La educación que hemos tenido desde el principio de nuestra vida ha sido la constante falta, y digo bien falta, de afecto. Esta falta de afecto que evidentemente no damos importancia y la tiene. Y es muy importante saber que esa falta de afecto que has tenido, ni más ni menos, te ha producido tantas demandas que es absurdo no tenerlas en cuenta y no tener la posibilidad de ver que hay salida a esto. Y la hay. ¿Cómo que la hay? Claro que la hay. Primero, tienes que sentir lo que estoy diciendo, que esta falta te ha traído problemas. Esa falta te ha traído la sensación de abandono fácilmente y por eso te agarras. ¿Te sientes abandonado porque nunca has tenido un amor seguro? Tú mismo en el amor, y lo has notado, eres muy inseguro, muy celoso. En cuanto un chico se acerca a tu novia, te pueden temblar las piernas y vaya. Evidentemente, si no has tenido cariño a lo largo de tu vida, olvídate, has tenido un problema gordo de autoestima. Si en tu familia nadie te ha querido como tú te mereces, vas buscando algo que según tú te mereces, en demanda siempre de, en lugar de ser tú el centro de tu vida. Es decir, no esperar que los demás te quieran. Empezar tú a quererte, empezar tú a ser el centro de tu vida, empezar tú, una vez que te quieras, que los demás te quieran. Y dejes de buscar que te quieran. No hace falta. El día que te des cuenta de que tú te quieres y que vas a empezar a querer de verdad a los demás, vas a decirte, wow, soy el protagonista de mi propia vida. Soy el héroe. Ese día que empieces realmente a sentir que eres importante para ti, no para los demás, para ti, encuentres un sentido en tu vida. Y no que seas el ayudante de alguien que tiene un sentido en su vida. Lo único que te puede pasar es que cualquier depredador vea tu falta y juegue contigo. Porque es muy fácil jugar con alguien necesitado, sobre todo necesitado de cariño. Qué fácil es vender la moto. Qué fácil es decirle te quiero con locura. Eres el hombre de mi vida. Te amo hasta mucho más allá de lo que te puedas creer. Y no a veces con palabras tan pomposas, con pequeños detalles que están vacías de contenido, huecas, suenan bien. No sé si os acordáis esa canción de Parole, Parole, Parole de Alain Delon y Dalila. Habla de eso, justamente, de que son palabras y palabras que están envueltas en chocolate y caramelo. Mamma mía, qué bonito, qué empalagoso también, ¿no? Puedes pensar. Y así, esta cultura donde vemos que está constantemente el narcisista y el psicópata haciendo una fiesta cada día, haciendo daño a los demás. Y tú no te das cuenta porque evidentemente has nacido y crecido en un ambiente disfuncional donde no había cariño, y cualquiera de estos que te ofrece un amor incondicional, pero te lo ofrece tal cual, pero no te lo da. Ese es el problema. Es que el amor condicional se puede disfrazar perfectamente y hacerte querer cualquier cosa. Es el problema. Que cuando tú estás en una familia donde has sido maltratado, para poder quedarte en esa familia, para poder aguantar todos los abusos, para poder estar ahí y no inmutarte, al menos aparentemente, has tenido que tragar y tragar malos ratos
para aguantar ahí tanto tiempo. No te ha quedado otra. Has tenido que conectar el abuso, el maltrato con el cariño, someterte, o al contrario, a veces cuando ya llegas a una cierta edad, rebelarte, pero es más de lo mismo. El rebelde o el sumiso acaba siendo las dos caras de la misma moneda. La diferencia es que uno pues lo lleva mejor que el otro. El rebelde, evidentemente, lo lleva muy bien. El sumiso un poco peor. Está constantemente sometido a los deseos de sus padres o de su abuela. El rebelde discutiendo todo el rato. Pero es lo mismo, porque sufren los dos de lo mismo, del abandono. Uno reacciona de una manera y otro de otra. Y claro, con el tiempo, el que es rebelde, que seguramente también tendrá un poco de narcisismo, debido al abandono, porque evidentemente si te abandonan demasiado, al final dices, bueno, pues ¿para qué voy a seguir buscando el cariño de mis padres o de mi madre? No me lo da, me lo tengo que dar yo. Aparece el narcisismo como una reacción psicológica normal para sobrevivir en esta familia, donde no te dan nada. Te piden todo el rato, hasta el punto que cuando no te piden, te falta que te pidan. Resultado, estás tan pendiente de tu ambiente en la casa cuando es pequeño, que cuando sales de ahí, estás hipervigilante. Estás pendiente de todo, de absolutamente todo, y no te das ni cuenta. Y no te das ni cuenta, solo cuando empieza a pasar el tiempo, dices, qué curioso, ¿qué me pasa? Que es que medio paranoico. Qué curioso es eso. Y poco a poco, cuando vas tratando tus heridas, cuando vas conectando tu ser eterno dentro de ti, que existe, ese ser que está ahí esperando que le hagas caso también. Es decir, tú puedes conectar con él primero por la voluntad, pero no es suficiente. Tienes que hacer un trabajo que te permite conectarte con él, que es quitarte todas los impedimentos psicológicos que has tenido a lo largo de tu vida. Si no lo haces, no vas a poder conectar. Primero tienes que confiar en ti. Y confiar en ti es simplemente basar en lo que realmente crees y estás seguro de. A eso se le llaman verdades. Si tú, un ser, no tiene verdades, pues es como una casa sin cimientos. O una casa sobre el agua. O una casa sobre arenas movedizas. ¿Qué cimientos tiene una casa justamente construida sobre arenas movedizas? Olvídate, pues las verdades son eso. Tu verdad está dentro de ti y es lo que te permite avanzar. Los cimientos, son las paredes que sujetan al ser. Y si tú a esa pared le das menos importancia que al pequeño enchufillo que hay ahí dentro, pues vas fatal. Reconócelo, por lo menos. Reconoce que en tu familia igual estás casado, con hijos, y eres infeliz, como digo tantas veces. Creí haber obtenido lo que más deseaba en toda mi vida y la felicidad no llegó, claro, porque buscas fuera lo que no hay dentro. Lo que crees que no hay dentro. Buscas fuera en lugar de buscar dentro. Buscas donde no hay. ¿Y dónde buscar dentro? ¿Cómo buscar dentro? Pues aprende. Empieza a cuestionártelo todo. Empieza a no pensar también de tu padre y tu madre. A partir de ese momento que tú empiezas a no cuestionarte, a estar totalmente absorto por las noticias que oyes día a día en la tele, ya no existes. A partir del momento que tú tomas conciencia de que estás haciendo cosas por ti, curiosamente, lo dice hasta El Secreto, el famoso libro que si tú empiezas a pensar en ti, el universo se configura para ayudarte. Y es así. Hay un proverbio francés que dice, ayúdate y el cielo te ayudará. Es tal cual. Empieza porque realmente estás perdiendo el tiempo. Tiempo de infelicidad que podía ser de felicidad. A ver, no te digo que en el camino para llegar a la felicidad es de aquí para mañana. Eso no existe, no es posible.
No existe que el perdón, como oigo muchas veces, el perdón a unos padres, el perdón... Tú no perdonas a tus padres, perdonas cosas que te han hecho. El que es ladrón es porque ha robado. ¿Y qué se le juzga? ¿A la persona o al hecho? Al hecho. Uno ha robado. Bueno, pues es un ladrón para toda la vida. Es un asesino. Vamos a ver, ¿qué condiciones le llevaron a hacer eso? Es para toda la vida, cada vez que te pone una etiqueta. La pregunta es esa. ¿Una etiqueta es más fuerte que el ser? ¿Estás tú por debajo de tu etiqueta o por encima? O igual al lado. ¿Quién sabe? A lo mejor no tiene nada que ver contigo. Es como yo, que soy médico. ¿Soy solo médico? ¿O también soy persona? ¿O soy persona y médico? ¿O soy médico y persona? 3 posibilidades. 3 posibilidades. Es decir, cuando doy importancia a la persona, cuando doy importancia a en lo que trabajo, y cuando lo pongo a la par, pues va a depender del momento. No hay nada categórico, no hay nada que no cambie cada día. Un día hace sol, otro día hace nublado. Entonces, no puedes esperar que todo sea igual. Todo está en movimiento. Todo cambia. De hecho, es así la vida. La vida es movimiento. Es movimiento. Todo lo que se mueve tiene vida. Lo que no tiene vida. Entonces, elige tu camino. Elige un camino donde tú puedas ser feliz. Y no dudes que te va a costar. Nadie te lo pone fácil. Ni tus amigos, ni tu familia. Porque el trabajo es interior y es tuyo. Así que aplícate, toma tu tiempo. Tómatelo con calma. Tómatelo, sobre todo, empieza a tomar conciencia de que no todo es bueno, no todo es fantástico, no vivimos en un mundo de yuppies, y te lo aseguro que no lo vivimos en un mundo de yuppies. La mentira es constante. Las noticias dichas por grandes jefazos de lo que sea, y pueden ser mentira. Así que atento, porque sabes muy bien que los psicópatas están en todas partes y tienen unos disfraces increíbles. Suelen tener muy buena presencia, hablan muy bien, y debes aprender a que un psicópata no siente nada por ti. Nada, absolutamente nada, aunque te lo haga creer. Porque es verdad que se han visto todas las películas de amor, se las saben de memoria, todo lo que dicen. Escenas de amor las repiten hasta que las hagan suyas. Y claro, cuando una mujer bellísima te suelta una parrafada de amor, pues si no estás atento caes. Te lo aseguro. Y después ya juega con el tema sexual, a quitarse un botoncito, el otro, y empieza a besarte, no sé qué. ¿Qué haces? Pues te paras y empiezas a valorar tu situación. Ese es el problema que hay hoy en día, que no te das cuenta, pero hay mucha gente que está ahí para hacerte daño. Y igual esta chica lo único que quiere es pasárselo bien hoy, mañana ni te conoce, ni te ha conocido, y seguramente ni te conocerá. Ha sido un momento de gusto para ella, porque los psicópatas fundamentalmente se aburren. Tienen un mundo interior próximo al cero. Están apáticos, no tienen subidones y bajadores como ellos hacen que nosotros tengamos esas montañas rusas, que a muchas mujeres les encanta la montaña rusa, pero evidentemente a ver cuánto tiempo aguantas teniendo un equilibrio mental. Cuando subes, bajas, vamos, es terrible. Yo no sé cómo, conociendo más o menos los cuantos energúmenos y energúmenas, evidentemente, que hacen que son totalmente destructivas o destructores, que hacen que una mujer o un hombre al que le ha faltado el cariño en su infancia, ellos juegan a darte lo que te faltó. Es increíble. Y tú vas y te lo crees. Porque juegan muy bien ese papel de enamorado, del amor de tu vida, de que eres la bomba. El amor es un proceso lógico. No hay nada de emocional.
es frío el amor. Es lo que el amor, bien entendido, está basado simplemente en un intercambio. Más intercambios, más amor. Ni más ni menos. Más te doy, más recibo. Es tal cual, es un ida y vuelta así de claro. En el otro caso no es así. Yo doy, no recibo. Te quedas pendiente, te quedas faltico, como dicen en Granada. Te hace falta ese retorno, no lo encuentras. Sin embargo, cuando hay un amor de verdad, ese intercambio es buenísimo. Es decir, yo doy, yo recibo de la misma manera. No me quedo pendiente de que, aquello me faltó. Y es así. Es un proceso lógico. Y la autoestima a sí mismo es todavía más lógica. Es decir, mi autoestima la baso en cosas concretas. Nada de invenciones, nada de mentiras. Es decir, si yo he dado lo máximo a alguien y no he recibido, a ver, dale valor a lo que le has dado. No porque la otra o el otro no valoró lo que tú diste, que no lo tiene. Haz tu lista, de lo que has dado. Y después mira lo que has recibido. Puede que empieces a tomar conciencia de que hay desequilibrio. Y bueno, el día que descubras que ese desequilibrio es debido a la falta que tú tuviste con tus padres, por eso todos los que tienen o hemos tenido unas relaciones tóxicas, ve a buscar donde tus padres, porque son ellos los que te han vulnerabilizado, te han hecho débil, realmente, y no has tomado conciencia de esa debilidad todavía. Hay todo un proceso que es largo, se tarda, porque tienes que reconstruirte por dentro, porque tienes que volver a poner, sobre todo, tu vigilancia, pero tu vigilancia no es a todo el mundo, ser medio paranoico y empezar a mirar a la gente toda sospechosa de. Ese es el problema cuando sales de una relación muy tóxica. Así que todo el mundo es igual, generalizas. Igual que generalizaste con tu madre o con tu padre, generalizas. Es decir, si has tenido una mala relación con tu padre, exactamente con los hombres no te vas a llevar bien. Si lo has tenido con tu madre, con las mujeres no te vas a llevar bien. Entonces tienes que recuperarte. Tienes que hacer ese trabajo interior para que al fin tú empieces es mi madre con la que yo tenía el problema y con nadie más. No con tu vecina, que es muy guapa. Y tú no te atreves porque se parece un montón a tu madre. Y dices tú, joder, es que se parece un montón a mi madre. Pero igual su carácter no es el mismo. Así que ándate con ojo, porque generalizar no es bueno, sobre todo para ti. Igual estás perdiendo unas oportunidades increíbles solamente por eso. Así que te animo a que hagas este viaje interior y empieces a conocerte. Y en cuanto te conozcas y empieces a conocerte, verás qué sensación tan agradable. Verás cómo se despierta en ti una sensación muy agradable de no depender de los demás, de que tu opinión es válida. Y que no necesiten justamente que te validen. Tu opinión es la tuya. Y si alguien te la rebate, con razón, bueno, puedes escucharlo. Pero como no la tenga, cállate. No pasa nada. Hay que darle la razón como a los tontos. Y si realmente te molesta, coges y te vas. Ni más ni menos. Pues hablando de irse, creo que ya es hora. Un saludo a todos.